When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Arratsaldeon, somos Azara, Albert y Celia, y hoy representamos a un grupo muy diverso de chicas y chicos que vivimos en Vitoria-Gasteiz, teniendo el Pilar como un barrio de referencia. Nos encanta el mundo de la lectura, la pintura, la interpretación, la moda, la fotografía y, por supuesto, la lectura. Además, compartimos algo muy importante. Todos formamos parte del proyecto socioeducativo 12 Nubes. La entrevista que realizaremos hoy es un trabajo propuesto desde el Programa Municipal de Educación de Calle del Pilar. Seguimos con una idea que nos hace especial ilusión, y es entrevistar a mujeres del ámbito de la cultura. Por eso hoy nos acompaña Ane Uriarte Ruiz de Ocenda, una mujer vasca, zurda y pelirroja, que ha recorrido caminos muy distintos entre los estudios, la escritura y el mundo. Kaixo, Ane, es un gusto que estés hoy aquí con nosotros. Seguro que hoy descubrimos muchas facetas tuyas que no conocemos todavía. ¿Estás preparada? Estoy preparada, aunque muy nerviosa. Y bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que hago una entrevista así rollo podcast, así que nada, estoy muy ilusionada. Y eso, gracias de vuelta. Antes de empezar con las preguntas, queremos escuchar una canción que es importante para ti. Después nos cuentas. Begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begie zerutan. Begiratu maitea, amildegia. ¿Qué significa esta canción para ti y por qué es tan importante? Pues bueno, esta canción siempre me ha gustado mucho. De hecho, bueno, está como Itxasoa gara de Kentzazpia secas y luego está con la Euskadi Orquesta. Y bueno, también me gusta mucho la música clásica, entonces me gusta mucho más esta versión. Y la he escogido porque sí que es verdad que en el entorno en el que estaba, como que, o sea, no había unas directrices de qué música escuchar, pero normalmente pues escuchábamos solo reggaetón y demás, y esta fue como una de las primeras canciones y en euskera que yo elegí como por mí misma, y yo decidí que me gustaba cuando era más pequeña. Entonces, como que recuerdo mucho eso, mi infancia y un poco las primeras veces en las que seguí mi criterio para escoger una canción. Vale, para empezar queremos ir al origen, a los primeros años que muchas veces explican quiénes somos de verdad y quiénes somos hoy. Entonces, ¿dónde te criaste? Pues yo soy de Donosti, del Antiguo, y bueno, siempre he vivido con mis padres, con mi madre y mi padre. Y bueno, sí que recuerdo de mi infancia que era muy feliz. Recuerdo... Sí, que jugaba mucho, sobre todo que jugaba yo conmigo misma muñecas y tal, un poco... Bueno, tenía como mucha imaginación, siempre me inventaba como historias, luego me encantaba también disfrazarme. Y sí, recuerdo que era como una niña muy, muy risueña, muy inocente, también que pasaba mucho tiempo con mi familia. Y sí, eso. ¿Cuáles son los recuerdos que más te han marcado de tu infancia? Pues el que más me ha marcado, que bueno, supongo que luego cuando me preguntéis por el tema de la lectura y de la escritura lo volveré a decir, pero recuerdo como muy bien que mi madre desde pequeña como que me incitaba a leer, y entonces mientras ella cocinaba yo me sentaba en una banqueta blanca y entonces pues leía, o sea, en alto los libros y nada, y los íbamos comentando. Y luego me acuerdo mucho, bueno, de cuando antes del calentamiento global y tal, cuando nevaba en Donosti, también venía a Vitoria cuando nevaba, estar mucho con la familia.
domingos de eso, tomar chocolate caliente y estar en casa pues jugando, viendo pelis. Eso es. La familia suele tener un papel muy importante cuando somos jóvenes, entonces, ¿cómo era tu relación con tu familia en esa etapa? En la infancia muy buena, la verdad que sí, tengo un recuerdo muy bueno de mi infancia y bueno, sí que luego ya en la adolescencia, pues, o sea, la adolescencia en sí es un conflicto para empezar interno contigo mismo y luego pues también es la primera vez que tú haces la separación con tus padres. Entonces, bueno, en sí la adolescencia ya de por sí es conflictiva, pero bueno, luego yo tenía como muchas cosas que gestionar de las que ni siquiera era consciente. También, bueno, nuestros padres vienen de épocas en las que cada uno tiene lo suyo y pues intentaba hacer las cosas lo mejor posible, pero sí que es verdad que pues el tema de la terapia y tal era tabú. Entonces, pues bueno, para mis padres, al ser yo hija única, también era la primera vez que vivían pues una infancia de una niña, una adolescencia. Entonces, todos hicimos lo mejor que podíamos, pero sí que es verdad que yo... O sea, sufrí mucho en la parte de la adolescencia, pero bueno, pues por cosas mías. Sí. Ya, sí, claro, se entiende, porque a veces también en esa época no todos los padres entienden lo que les pasa a los hijos, tal. Y claro, tú también te quedas en plan, les digo o no, cuál va a ser su reacción. Entonces, hay muchas veces que nos guardamos cosas para nosotros por miedo, por así decirlo, de que igual, no sé, puede pasar algo muchísimo peor. Sí, es verdad que... Claro, al yo también ser hija única, igual no tenía como una referencia que igual puedes tener con tus hermanos, ¿no? De ver la dinámica que tienen con tus padres. Y sí, a mí también me daba muchas veces miedo a exteriorizar lo que yo sentía porque me daba miedo que ellos se preocuparan. Y también, bueno, la adolescencia es cuando empiezas un poco a hablar con tus amigos y tal, pero bueno, de igual forma que con la generación de mis padres había temas tabú cuando yo era adolescente y bueno, y ahora pues también nos pasará. También hay temas que son tabú o que son difíciles de explicar. Claro, ya, sí. O sea, si no saben que te entiende, es difícil de explicarle lo que sientes o lo que, no sé, o lo que te pasó. Entonces, sí. ¿Sentiste apoyo por su parte? Por la parte de tus padres, en plan, ¿sentiste algún apoyo en esa etapa? Sí, a ver, o sea, sí que eso, como digo, ¿no? La adolescencia es muy, muy difícil de gestionar para todo el mundo, tanto para los padres como para los que lo viven. Y sí que yo veía que por su parte, pues eso, tenían obviamente toda la intención del mundo en intentar apoyarme y entenderme, pero bueno, al final ahí eso, también hay que hacer como un duelo de la niña que ya no es niña y les cuesta tanto a los padres como a los hijos, entonces a veces es difícil como llegar a un punto en común, luego también al mismo tiempo... Recuerdo que yo necesitaba ser entendida y no me sentía entendida y me sentía sola, pero al mismo tiempo me costaba mucho exteriorizar lo que sentía. Entonces, bueno, sí, o sea, sí que tenía su apoyo. Bueno, económico lo he tenido siempre, pero bueno, sí que es verdad que a nivel emocional, pues sí que yo me sentía sola, pero sé que también era mucho cosa mía. También nos dices que la lectura aparece muy pronto en tu vida. ¿Cuál fue tu primer libro? No lo recuerdo, pero probablemente fuera... Bueno, porque como he dicho antes, ¿no? Como que recuerdo también muchos domingos de tomar chocolate en casa y estar así. Y me acuerdo que teníamos un cassette, porque vosotros no sabéis lo que es. Pero estaba el cassette con las cintas, donde tú ponías algo y podías escucharlo. Y tenía muchos como audiolibros de estos, entonces antes de yo saber leer y escribir bien incluso, ya los escuchaba con mi madre en casa. Y entonces, pues bueno, en sí mi primer libro fue un audiolibro. ¿Y hay alguno que te haya gustado así especialmente? Sí. Recuerdo que hay uno que es de la escritora Stephanie Meyer, que es de la saga de Crepúsculo y todos estos, que no tiene nada que ver con esta saga. Es un único libro de muchas páginas que se llama La huésped. Y lo leí bastante joven y sí que me encantó porque, bueno, no os voy a hacer spoiler, pero es ciencia ficción, pero va de una protagonista que en su propio cuerpo habitan dos almas. Entonces, mucho de ese libro es la conversación que tienen como esos dos seres, esas dos almas, en un mismo cuerpo.
y la capacidad que vi de esa escritora para los diálogos, para explicar las emociones, para poder distinguir súper bien quién era quién en todo momento, me pareció espectacular y dije, ojalá escribir también como ella y escribir semejante tocho y que alguien pueda estar como muy enganchada al libro, porque yo me enganché muchísimo, o sea, igual, no sé si son 700 páginas o así, pero que me las leí en 3 días. ¿Y quién fue la persona que te animó a leer, escribir y empezar en el mundo de la escritura? Pues, como he dicho, primero mi madre, porque era la que pues me ponía en la cocina y me incitaba pues eso a leer en alto y hablar un poco de la lectura y hacer que me gustara. Luego también es verdad que en mi casa siempre se ha leído mucho, entonces les he visto siempre tanto a mi mamá como a mi aita leer, y eso, bueno, igual que con mis abuelos y con mi familia, al final tenía esos referentes y yo veía que disfrutaban tanto la lectura que también me apetecía como parecerme a ellos en ese sentido. Y luego ya cuando fui más mayor, cuando estaba en cuarto de la ESO, me acuerdo que tenía una profesora que de hecho también le agradezco en el libro, aparecen los agradecimientos, que se llamaba Begoña, que me acuerdo que yo le dije eso, que me gustaría ser escritora, o bueno, que me gustaba mucho escribir, y ella me mandó como un tutorial de cómo ser escritora, o al menos de unas pautas para escribir. Y luego sí que en la universidad, con 2 profesores que también les admiro mucho, también ellos me animaron a hacerlo. Y también pues sabemos que tu recorrido académico es muy muy amplio, ¿no? Has hecho 2 grados y 3 másteres. ¿Qué te motivó a estudiar tanto? Cuéntanos un poco qué has estudiado y para que lo entendamos así mejor. A ver, primero lo que me motivó, antes de hablar de la motivación, creo que es muy importante decir que yo tenía la suerte de que mis padres me lo pudieran pagar. Porque, es verdad que yo pues en la carrera, mientras estudiaba también trabajaba de camarera y así me ganaba mi pequeño sueldo, pero es verdad que ellos siempre me han apoyado, en todo, pero económicamente también. Y es verdad que a día de hoy, sobre todo cada vez todo está más caro, ¿no? Y, al final estudia el que quiere, pero también el que puede. O igual, mejor dicho, el que puede y el que quiere. Entonces, eso sí que me siento y siempre me he sentido muy agradecida y muy privilegiada de que ellos pudieran pues aceptar pagarme los estudios que yo les pedía. Y sí que, por otro lado, sí que siempre he sido muy curiosa. Entonces, siempre me ha gustado leer, estudiar y demás. Pero luego hay otra parte que no es tan como vocacional, que, pues ahora que he ido a terapia y demás, me he dado cuenta de que muchas veces yo he sentido como que no sabía nada, me he sentido muy fracasada, como muy el síndrome de la impostora que ahora se dice, de que sientes que nunca sabes suficiente. Y entonces siempre he sentido la necesidad de acreditar que sé algo, y a veces pues la forma de acreditar que sabes es con un título. Y sí, pero esta es una reflexión que he hecho de mayor. Antes era pues simplemente porque quería formarme más, porque mis padres me lo podían pagar, y eso porque era muy curiosa y pues quería seguir estudiando. A ver, también muchas veces se da por hecho que cuantos más títulos mejor. Después de todo el recorrido que has tenido, ¿crees que es realmente necesario tener tantos estudios hoy en día? No, rotundamente no. Creo que hay mucha titulitis. También, creo que por una parte la hay, pues porque cada vez se exige más a la gente, y también porque cada vez más la gente puede acceder igual de forma más sencilla respecto a años anteriores a los estudios. Entonces, si cada vez la gente tiene más nivel, pues como que la exigencia va mayor, ¿no? O es mayor, pero creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque también nos piden cada vez más títulos, pero luego también años de experiencia, y es como, pero es que si tengo años de experiencia es porque igual no he estudiado, ¿no? Como que es muy difícil compaginar las dos cosas a la vez, y creo que sí, que
O sea, yo no voy a decir que no hay que estudiar, porque yo sí que estoy a favor de que la gente estudie lo que quiera, pero sí creo que hay como una sobredemanda que no tiene sentido y que realmente los títulos no acreditan que tú sepas. O sea, simplemente acreditan que tú has pasado una serie de exámenes, pero creo que al final ser buen profesional no tiene tanto que ver con los títulos, sino con que tú quieras ser un buen profesional. O sea, yo salí a la carrera y realmente dije, no tengo ni idea de nada. Y había estado 5 años estudiando Derecho y Comunicación y sentía que no sabía. Entonces creo que también mucha experiencia te la da precisamente la experiencia, pero para eso, por desgracia, te piden muchos títulos. Entonces... En 2024 publicas tu primera novela, que se llama Todavía, toda la vida. Entonces, para quien no lo conozca, ¿de qué trata el libro y qué se va a encontrar quien lo lea? Pues bueno, el libro, que esto también mucha gente me lo ha preguntado, o sea, es un poco autobiográfico porque digamos que la historia desde fuera sí me ha pasado, lo que pasa que las escenas y la mayoría de los personajes son ficción. Entonces, pues bueno, es una novela juvenil, pero que realmente creo que a todo el mundo le puede servir y creo que todo el mundo puede leerlo. Se lo recomiendo a cualquier persona independientemente de su edad. Y bueno, pues va de una joven que está terminando la universidad, que bueno, pues tiene muchas cosas que gestionar y no lo sabe, y vive una pérdida muy importante en su vida que le cambia drásticamente, y a raíz de eso pues digamos que explota o peta y tiene que ir a terapia, y entonces a raíz de ir a terapia empieza a saber gestionar pues todas las cosas que tiene pendientes, y entonces pues trata pues tema de trastornos alimenticios, de ansiedad, el duelo también visto de diferentes formas, porque parece que duelo es solo cuando una persona fallece, y no, o sea, cuando tú pierdes a un amigo porque ya dejas de tener esa amistad, eso es un duelo, el desamor es otro duelo, también el duelo que tienes que hacer de ti mismo, de la persona que tú creías que ibas a ser y que no eres. Entonces, bueno, creo que es como un desarrollo personal de una persona joven, pero que es para todas las edades. La escritura parece algo muy presente en tu vida. ¿Qué te impulsa a escribir? Pues no lo sé. Es que no... O sea, bueno, sí he dicho que me acuerdo de mi infancia y demás, sí, pero todos los recuerdos que tengo de mi infancia son también relacionados o de alguna forma tienen que ver con la lectura o la escritura, y la realidad es que no... O sea, no sé definirme y no me imagino sin leer y escribir. Entonces... Ya. A ver, yo también siendo lectora, entonces creo que es como... La lectura es como que te llena un vacío, por así decirlo, en plan... Además te deja entender más a la gente que te rodea y tal, entonces yo lo veo algo muy importante, entonces... Sí. Me gusta. Sí, y muchas veces siento que a medida que yo escribo es cuando yo me entiendo a mí. Claro, sí. O sea, también entiendo a los demás, pero muchas veces no sé qué pienso hasta que lo escribo, porque intento escribir siempre en papel y boli. Sí, también me gusta hacer eso, ya que... me gusta escribir en journal, entonces muchas veces escribo y es como en plan, wow, me estoy entendiendo muy bien así. Sí. Entonces, ¿qué es la escritura para ti? Así... Bueno, es que si digo esto parece como muy egoísta o narcisista, pero es que la escritura para mí, para empezar, soy yo. Porque eso, o sea, siempre estoy escribiendo, tengo 3000 notas en el móvil de cosas que se me van ocurriendo, tengo un montón de cuadernos escritos a mano. Entonces para mí lo es todo, es la forma que tengo de entenderme a mí, de entender a los demás, la forma que, también que sin yo saberlo tenía de gestionar la ansiedad. Entonces lo es todo. Además también, claro, como ahora pues me dedico al tema de la cultura y demás, o sea, siempre estoy rodeada de libros, de cosas culturales. Para mí, sí, lo es todo. Sabemos que escribir un libro no es solo sentarse y escribir y ya está, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de escribirlo, publicarlo y venderlo? Pues ha sido terrible. Ha sido terrible. Bueno, la editorial, que es La Esfera de los Libros, o sea, bueno, y las editoras que estuvieron conmigo han tenido una paciencia, pero increíble. Bueno, claro, a mí me propusieron el libro porque yo tengo esta cuenta de Entre Lunas y Lunares y fui consiguiendo seguidores, y entonces a raíz de supongo que uno de los editores que me leyera,
pues me escribieron para tener una cita. Entonces, pues nada, fui a las oficinas en Madrid, porque ya estaba trabajando en Madrid, y ahí eso, me dijeron que les había gustado cómo escribía y me propusieron hacer pues una novela juvenil que fuera de ficción, pero la historia pues la que yo quisiera. Y bueno, por el momento vital en el que estaba, y también porque siempre mi sueño había sido escribir un libro, pues como que no tuve ninguna duda, les propuse la idea, me dijeron que fenomenal. Y sí que es verdad que ahí me pusieron, esto fue como más o menos en mayo, pues me dijeron, bueno, para diciembre ¿tú crees que tendrás el libro? Y yo, de sobra. Bueno, pues ya en septiembre les dije, mirad que no. Y al final pues lo terminé 1 año y medio después de, en teoría, el plazo que me habían asignado. Es verdad que, bueno, es que tampoco he hablado con nadie que haya escrito un libro sobre el proceso. Y entonces tampoco te sé decir, no tengo así como ninguna referencia, ni sé cómo la gente escribe, pero en mi caso estuve pues 6 meses bloqueada. Luego, que si tú haces una serie de páginas o unos borradores, los mandas, los editores te dan el ok, yo no. A veces a ellos les gusta, pero a ti no, y viceversa. Y luego, claro, acostumbrada a publicar en Instagram, que publicas y si no te gusta lo eliminas. Claro, en el libro, o sea, eso que pones se va a quedar ahí. Entonces, claro, para mí, un poco con lo que decía del síndrome del impostor, es que sentía que nada de lo que escribía era suficientemente bueno, y entonces todo lo tenía que mejorar. Entonces, claro, pues eso también se me alargó. Y bueno, pues al final decidí como parar unos meses, luego ya volví, y ahí sí que me hice como una escaleta de los personajes, de un poco la línea temporal, todos los temas que quería tratar, los mensajes que quería poner en el libro y a través de qué personajes y qué situaciones los iba yo a transmitir. Y bueno, al final, o sea, lo escribí como en 3 meses. O sea, la mayor parte del tiempo fue pensar y hacer borradores y tal. Pero sí, en sí, lo que es escribirlo en Word, nada, no tardé mucho. Claro, y ¿cómo tú pensabas que iba a ser? O sea, en principio cuando te dijeron, vale, para tal fecha lo tendrás, ¿no? ¿Cómo pensabas que iba a ser ese proceso? Pues como muy lineal. Además, como, porque también me dijeron, ojo, pues qué bien, porque muchas veces lo más difícil de un libro es encontrar como una historia que tú quieras contar y que tú te involucres, y esa parte ya la tenía decidida. Pero yo pensé, pues sí, que iba a ser muy sencillo, porque yo llevaba escribiendo toda la vida, como el título del libro, y para nada. O sea, lo mío fue vaivenes, subidas y bajadas. No sé si estarán acostumbrados o dijeron está bastante más loca de lo que pensábamos, no lo sé. Pero sí. ¿Y el trabajo así con la editorial? ¿Qué tal? Muy, muy bien. Se portaron súper bien, me ayudaron muchísimo. Porque eso, o sea, bueno, para empezar con los plazos, que fueron flexibles, porque perfectamente me podrían haber dicho, oye, que no estás ni de cerca de terminarlo, pero no, en todo momento me facilitaron las cosas, estuvieron varias editoras ayudándome, me daban sus opiniones también con el tema de hacer la escaleta de los personajes y demás. Uh-huh. Fue, por ejemplo, sugerencia suya. Sí, cada vez que yo necesitaba hablar con ellas sacaban un hueco. También para la parte de la portada me dijeron, bueno, pues tú haz un boceto y nos lo mandas. O sea, en todo momento me ayudaron muchísimo. Y después también, cuando yo ya dejé el borrador y que ya lo imprimieran y demás, luego ya me mandaron copias. Cada vez que yo les pedía copias para mandárselas a gente también me lo mandaban. O sea, vamos, solo puedo decir cosas bonitas de ellos. Una pregunta, ¿tú volverías a escribir otro libro? Así... Sí, me encantaría. Bueno, me encantaría la segunda parte, sí. Pero si me dicen otra historia, sí. ¿De qué escribirías? ¿De romance, de thriller? ¿De qué escribirías? Pues no lo sé. Es que de romance, como me han roto tanto el corazón, no sé, igual ciencia ficción, porque también es, o sea, tema de los Juegos del Hambre, la serie Divergente y tal, me encantan. Sí. Bueno, y Harry Potter soy una fan, entonces igual sí que me iría más por ese tipo de ciencia ficción. Sí, es muy chulo. Sí. Después de publicar pasan muchas cosas, pero muchas inesperadas.
¿Qué cosas te han ocurrido a raíz del libro, tanto buenas como malas? ¿O qué no esperas vivir de ellas? A ver, pues es verdad que yo... Bueno, claro, es que esto no lo he dicho, pero claro, este es el primer libro que tengo, que otra vez, gracias a la oportunidad que me dio la editorial, pero yo con la cuenta era anónima. O sea, yo empecé a escribir en la cuenta en 2017 y yo de hecho iba a publicar el libro con un seudónimo. Lo que pasa que como para mí la historia que publico en el libro es tan personal, dije, no seas cobarde, sal con tu nombre y apellido, que te tienes que sentir orgullosa de lo que has escrito. Y entonces, claro, cuando ya iba a salir el libro, que fue el 29 de mayo, ahí ya, bueno, evidentemente antes del borrador final, pero ya dije, vale, voy a firmar con mi nombre y apellido, y entonces ahí ya se iba a saber que ya iba a dejar de ser anónima. Entonces, para mí el primer shock y lo más fuerte fue dejar de ser anónima, porque ya sabía que todo el mundo iba a saber que yo tenía el libro y por ende la cuenta, porque lo que me daba vergüenza es que la gente supiera de la cuenta. Pero, bueno, siempre he pensado como que también la gente está en las malas, y en este caso era, pues, cuánta gente está en las buenas. Entonces me llevé una sorpresa muy grata por parte de gente con la que había dejado de tener contacto, que me escribieron para felicitarme y demás. Por supuesto, mis amigos y mi gente, que siempre están ahí. Pero también había muchas personas que estaban más o menos en mi vida, o que ya no lo estaban, pero habían estado en esos años previos de cuando yo era anónima en la cuenta y tal, que no me dijeron absolutamente nada. Entonces ahí me di cuenta de que sí, también se ve a la gente que te quiere de verdad cuando realmente a ti te va bien y saben que tú pues has cumplido tu sueño. Entonces me llevé una sorpresa para bien de gente que ni siquiera me lo esperaba y obviamente de la gente que sí. Y bueno, pues un poco de decepción, pero que también, pues oye, pues gracias por decepcionarme porque ya sé cómo eres. Eso por una parte. Y luego también yo siempre he sido muy insegura y he sido muy introvertida, y hasta que fui a terapia no empecé a hablar de lo que yo sentía y de mis emociones. Entonces la gente con la que había dejado de llevarme en ese momento, cuando yo pues no me expresaba y demás, al ver que yo había publicado este libro, como que me dijeron, joe, Anne, no tenía ni idea de que tú tuvieras ese mundo interior, de que tú escribieras, me alegro un montón. O sea, como que se han dado cuenta de quién soy a raíz de publicar el libro. Y luego yo, a nivel personal, como que he empezado a creer en mi criterio al haber publicado el libro, porque muchas veces como que yo tenía mi interpretación de las cosas, pero nunca he creído en mí, como que nunca me he valorado, y a raíz de publicar el libro he dicho, pues coño, pues sí, ¿sabes? Sí. En redes sociales tienes casi 40.000 seguidores. ¿Te consideras influencer? No. No. ¿Qué papel tienen las redes sociales en tu trabajo y en tu vida? Bueno, es que primero no me considero influencer porque soy terrible para hacer vídeos. Bueno, estas cosas, no. O sea, yo, de hecho, en mi cuenta personal solo subo cosas a mejores amigos que son de coña. Y sí, no se me da bien y me siento cómoda como utilizando como lo que es ahora se utiliza de una persona como si fuese la propia marca. Uh-huh. O sea, me gusta que mi cuenta de escribir sea de escritura y yo no aparecer y ya está. Y lo del papel de las redes sociales, pues, a ver, en mi trabajo, ahora que estoy en cultura, pues es un poco, las redes sociales sirven para divulgar lo que hacemos en el ayuntamiento y en el centro cívico. Y en mi vida, pues, supongo que como vosotros es un poco como una forma de tener contacto con la gente, también un poco lo que hace la gente, ¿no? Intento no, o sea, tengo TikTok, pero solo para la cuenta de Entre Lunas y Lunares. Intento no meterme, porque TikTok muy mal, muy tóxico para el cerebro. Pero bueno, también intento como utilizar mi cuenta para, o sea, justamente siento que muchas veces las redes sociales hacen que todo sea superficial, y eso, y como que la gente se ponga una máscara y mucho postureo, y con mi cuenta intento hacer lo contrario, que es un poco, bueno, vale, te has metido en Insta, pero a ver si tienes un minuto para leer mi texto. Que he recibido también muchos comentarios,
es que escribes textos demasiado largos. Bueno, pues no sé, si no tienes tiempo para leer un minuto o una reflexión, no sé, no quiero ser parte de, hoy no voy a acotar mi texto porque tú no quieras. Una pregunta, ¿cómo se llama? Era Entre lunas y lunares, ¿no? Sí. O sea, el nombre yo lo veo muy bonito, en plan... Sí. Sí, ¿lo has pensado así o tiene algún significado? Porque yo lo veo muy bonito, Entre lunas y lunares, en plan... Pues, bueno, claro, es que ya llevo tantos años con él que a veces como que ya me ha cansado, pero luego me he vuelto como a reconciliarme con él. Y la verdad es que el nombre no se me ocurrió a mí, porque yo cuando empecé la cuenta en 2017 la empecé con mi mejor amiga de entonces. Y sí que ella pues tiene muchos lunares, yo también lunares, pecas y demás, entonces queríamos como algo así. Ay, sí. Y algo rollo entre, que tuviera pues lunares o pecas y tal. Y a esta mejor amiga pues se le ocurrió el nombre y dije, oye, pues sí, pa'lante porque me encanta. Luego ella al poco se salió y yo seguí con la cuenta, pero oye, me alegro de que te guste porque a veces siento que, no sé, que igual se me ha quedado como infantil o no sé. ¿Qué va a estar? En plan, es muy bonito. Podría escribir un libro y ponerles de título Entre lunas y lunares, también. Mira, para el segundo. Vale, hay una frase tuya que nos llama mucha la atención, que es, antes de escribir ya escribía. ¿Qué quiere decir con eso? Vale, pues es que esto en sí viene de una anécdota, porque yo tengo muchos primos, no tengo hermanos, pero tengo muchos primos y muchos de ellos son mayores. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba en casa de uno de ellos, como yo siempre he visto a mi familia leer mucho y escribir y demás, pues yo cogí uno de sus libros de texto del cole y un libro de lectura y empecé a escribir en el propio libro. Claro, o sea, se lo destrocé y me echó una bronca del copón, como era evidente, o sea, como es normal. Pero sí, es como que siempre desde pequeña me ha gustado el hacer como que escribía y leía. Y de hecho le doy como, siempre le he dado mucha importancia al tema de la letra y considero que tengo muy buena letra, aunque aquí suene de flipada. Pero es que creo que también tu letra dice mucho de ti. Claro, es que también cuando tú encuentras una letra que así se te identifica, es muy bonito, porque antes escribía en plan normal, para decirlo, pero luego empecé con la cursiva y yo dije, joder, o sea, en plan, es muy yo, es en plan, tiene su toque así. Sí, en sí. plan, yo creo que cada letra o cada forma de escritura representaba a una persona. Sí, yo también. Bueno, y de hecho me encantaría hacer un curso otra vez, ¿cómo no? De tema de caligrafía y estilografía. Sí, me encanta. Sí, por favor, yo lo necesito. Sí, para tus minúsculas. Pero si te apuntarías a ese curso, ¿estarías tú como profesora o como alumna? No, hombre, como alumna. Vale. Si fueses profesora me apuntaría. ¡Oh, qué bonito! Eukene apunta. Además de la escritura, has trabajado en ámbitos muy distintos. ¿Qué tal fue tu experiencia en el Instituto Cervantes? ¿Qué hacías ahí? Pues ha sido la mayor y mejor experiencia profesional. Bueno, y también a nivel personal diría que ha sido una de las mejores. Porque gracias a estar ahí me he dado cuenta de que me quiero dedicar a tema de cultura. Y yo siempre había tenido muy claro cuando fui a Madrid que quería venir al País Vasco a vivir. Pero si me ofrecieran un trabajo en el Cervantes, bueno, o si pudiera conseguir yo un trabajo en el Cervantes, me iría a vivir sin duda a Madrid. Y pues la cosa es que yo en 2023 hice como un parón porque estaba muy perdida, también anímicamente pues tenía muchas cosas que gestionar y ahí fue cuando me pregunté por primera vez qué es lo que quería hacer, realmente hacia dónde me quería orientar. Y entonces justo salieron unas becas por parte del Cervantes y me apunté. Pero yo me apunté también porque mi madre me dijo, que es una buena oportunidad y demás. Y dije, como que yo estaba en duda de si me iba a gustar. Y ahora digo, o sea, menos mal que me apunté. Bueno, de hecho me apunté a 9 de 36 becas que había. O sea, yo dije, yo quiero entrar sí o sí y luego ya a ver si me gusta. Y bueno, me encantó. Y conseguí una beca para el departamento de gabinete y prensa, y comunicación institucional. Y yo estaba en la parte de gabinete
Y bueno, pues básicamente hacíamos, bueno, y siguen haciendo, pues organizar actividades culturales, enviar invitaciones, tema de protocolo, de cómo se sienta la gente. Bueno, también pues por parte del director, que es Luis García Montero, que es un escritor que yo soy su fan y le admiro y le adoro. Y bueno, que era el marido de Almudena Grandes, una escritora también súper conocida, que también me encanta cómo escribe. Entonces, bueno, o sea, ya trabajar en Cervantes con el director y encima que yo trabajaba en su misma planta, bueno, espectacular. Y sí, también hacíamos pues eso, informes del director, preguntas parlamentarias y demás. También hacíamos muchos homenajes a gente, porque hay una caja de las letras que tenéis que, si vais a Madrid, tenéis que visitarla porque es espectacular. Es como una cámara acorazada donde se guarda... Es como que es que es una carta que guardas para un tal año y luego vuelves... Eso es, sí. Ah, ya sí, ya tengo guardada. Sí, pues maravilloso. Sí. Y también hacíamos pues las visitas y demás. Y bueno, o sea, he estado 2 años porque era como contrato de 1 año prorrogable a otro. Bueno, no he llegado a los 2 porque me vine a Vitoria. Pero bueno, encantada. O sea, todo el trabajo me alucina, la gente maravillosa. Bueno, es que, o sea, espectacular en todos los ámbitos. O sea, ha sido a nivel profesional lo mejor que me ha pasado y gracias a eso, de hecho, sé que me quiero dedicar al tema de la cultura, o sea que ojalá volver. También has pasado por la consultoría. ¿Cómo fue esa etapa y qué dificultad ha sido la más dura que te ha marcado pues en el trabajo? Pues todo lo contrario al Cervantes, o sea, horrible. O sea, sí que, bueno, tuve la suerte porque me recomendó un profesor y gracias a eso pues sí que tuve más facilidad como para entrar en una de ellas, que es muy potente. Y vamos, y le estoy súper agradecida, sigo admirando a este profesor y eso, estoy muy agradecida de que me diera esa oportunidad y de poder vivir la experiencia. Pero también estoy muy agradecida de haberla vivido porque sé que no era mi sitio. Bueno, la consultoría en concreto estaba en tema de comunicación, porque depende del ámbito en el que estés, pues difiere un poco. Pero sí que es verdad que en la consultoría, bueno, para empezar tienes que valer para ello, cosa que yo ya me di cuenta de que no valía. Metes muchas horas. También, bueno, pues la remuneración en proporción, o sea, no haciendo como un balance entre lo que trabajas y lo que ganas, pues bueno, creo que trabajas mucho más. Creo que los sueldos deberían de ser mucho mayores porque, o sea, la gente se mata a trabajar. Entonces, bueno, a mí también me pasó que anímicamente no estaba en mi mejor momento y luego creo que como en casi todos los trabajos, la gente, te tiene que gustar tu trabajo, pero la gente es muy importante y tienes que tener buenos compañeros. Y sí que de esa experiencia me llevo a gente a la que le tengo mucho cariño y admiro, pero no a la mayoría. Y yo, bueno, siempre he sido muy inocente, siempre pienso lo mejor de la gente, así que luego me doy la hostia, pero también prefiero ser así. Pero ahí fue la primera vez que vi pues gente trepa, gente mentirosa, gente que cometía un error y te lo achacaba a ti. Y entonces me di cuenta, pues sí, era muy competitivo, anímicamente no estaba bien. Bueno, pues también la gente es muy importante y eso, y que realmente yo me di cuenta de que no me encantaba y entonces creo que yo soy buena en lo, o sea, voy a ser buena en el trabajo que haga si es que me gusta, porque ahí es cuando como pongo mucho de mí y ese evidentemente tampoco era mi campo. Y lo más duro para mí fue el tema de la inseguridad, porque yo era muy insegura y siempre, o sea, ahora ya menos, pero a veces todavía sí, pero cuando cometo un error como que me machaco mucho y no soy capaz ni de como superar ese error ni tampoco de perdonarme a mí misma. Y tampoco sé cómo muchas veces calibrar hasta qué punto es grave o no ese error. Y bueno, pues ahí también en la consultoría, como, o sea, trabajas 1000 horas y tienes un montón de proyectos a la vez, pues es que tienes que ir muy rápido, la curva de aprendizaje tiene que ser muy rápida y yo pues no, como que no terminó de cuajar. Sí, eso es. Y bueno, o sea, también sé que personalmente tampoco estaba bien, entonces, porque justo en esa época me operé 2 veces, para una de esas veces ni siquiera me cogí la baja, me cogí vacaciones.
Entonces sí, o sea, yo estaba al límite y todavía en ese momento no me había dado cuenta, pero bueno, sí, simplemente no era mi ámbito. Y bueno, luego el haber trabajado tanto y haber sufrido tanto en ese sentido también luego me ha hecho valorar mucho más todo lo que he tenido, o sea, porque claro, fui de un trabajo que vi que no era lo mío a de repente al Cervantes, que vamos, o sea, encantada de la vida. Entonces dije, pues sí, pues... Yeah. Es que cuando trabajas, aunque trabajas algo que te guste, pero con la gente con quien trabajas no es de tan buena vacilo, ni es tan... Sí, o de tu estilo, ya. sí. Es solamente compensar que mañana tienes que ir a trabajar y encontrarte cosas caras todas las mañanas, dices, ya no quiero. Sí. Y también, ¿qué iba a decir? Bueno, pues se me ha olvidado, luego lo digo. Y claro, todo esto llegó justo en una época complicada para ti, ¿no? ¿Cómo fue empezar a trabajar después del máster en plena época del COVID, con teletrabajo, mascarillas y tanta incertidumbre? A ver, es que justo yo como que empecé a trabajar, o sea, porque justo salí del máster y ya empecé a trabajar con lo del COVID. Entonces, sí que es verdad que al ser como mi primera experiencia laboral en mi campo, porque sí que había sido camarera, pero como intentando dedicarme a lo mío, no vi tanta diferencia porque no había trabajado previamente en ese ámbito antes del COVID. O sea, creo que fue como mucho más shock para la gente que ya llevaba años en ese sector y que de repente viene el COVID y no sabes. Claro, personalmente justo pues eso, había tenido como varias pérdidas seguidas, entonces se juntó como que a nivel social no se sabía cuánto iba a durar el tema del COVID y por dónde iba a tirar, y también que yo tampoco me encontraba a mí misma porque no estaba bien. De vuelta a eso, pues justo para el máster de... para uno de ellos de Navarra me dieron una beca y con la beca tenía unas prácticas en Barcelona. Y pues sí que, pues gracias a mis padres pude ir allá y hacer la beca, pero de vuelta era como, vale, sí, estoy 3 meses, pero luego ¿qué hago? Porque también con el COVID hubo como mucha recesión económica, entonces... Pero bueno, siempre tenía como esa posibilidad de, pues si no encuentro trabajo o me va mal, siempre puedo volver a casa. Entonces, por ese aspecto estaba tranquila, que no me apetecía volver a casa de mis padres como a todo el mundo, ¿no? Que ya lleva un tiempo fuera, pero bueno, o sea, sí, dentro de que era todo muy incertidumbre y que no sabíamos nadie por dónde iban a ir las cosas, pues bueno, o sea, estaba en una situación creo que privilegiada. En varias ocasiones has hablado de temas muy importantes y difíciles. Has tenido que lidiar con el TSA y el lipedema y la ansiedad. ¿Cómo se ha desarrollado y en qué punto te encuentras tú ahora mismo? Pues bueno, empezando por el final, ¿cómo me encuentro? Me encuentro muy bien. Pero sí que han sido duras porque además, bueno, lo primero que yo empecé a tener entiendo que fue la ansiedad, y el TCA y el lipedema siempre han ido como un poco de la mano. Entonces el TCA, que es trastorno de conducta alimentaria o alimenticia, no sé bien cómo se dice. Sí que empecé, pues cuando te empiezas a desarrollar, pues con 12 o 13 o así. Y el lipedema ahora entiendo que también fue en esa época. Entonces, pues claro, o sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues en la adolescencia empiezas a separarte de tus padres, también tu cuerpo cambia, entonces estás como que no sabes quién eres. Sí que me acuerdo que me desarrollé de golpe, entonces pues cogí mucho peso, también, bueno, pues en el con el que estaba, pero bueno, a esas edades como que también la presión estética es muy heavy. En ese momento, bueno, o sea, mucha gente de mi alrededor, sobre todo chicas, pues estaban como muy obsesionadas con su cuerpo, y porque había como unos estándares o cánones muy pautados, pues que si la nariz recta, si no tienes la talla 34 estás gorda, hasta con la piel tienes que estar súper morena, ir a la playa y broncearte, porque si no, es que madre mía. Entonces, pues bueno, pues yo, pues que cogí peso blanca nuclear, con mi nariz, pues, o sea, lo tenía todo. Y en ese momento, pues sí, lo pasé fatal. Y además es que me acuerdo muy bien, porque yo hacía gimnasia rítmica, que a mí me dolía el cuerpo. O sea, cuando hacíamos acrobacias y demás, a mí me dolía el cuerpo
que era que me estaba desarrollando, pero... Y sí, lo pasé fatal. Y entonces, pues, claro, ahí ya empiezas que sí... empiezas a tener como una relación muy tóxica con la comida, porque ya no es como parte de ti de, vale, pues llega la hora de comer, tengo hambre, como, sino que es continuamente estás pensando en lo que comes o lo que no comes para adelgazar. O sea, toda tu vida gira en torno al resultado que tú consigues en base a comer o no comer, hacer deporte o no. Y yo encima pues tenía muchos problemas de tobillo hasta que me operé, entonces claro, si a eso le sumamos que yo de hacer mucho deporte, porque esto es algo que también hacía mucho en la infancia y que tengo muchos recuerdos sobre eso, y me hacía muy feliz el deporte, de repente no poder hacerlo por estar lesionada, más coger peso, por estar desarrollándote, o sea, era como un combo que a día de hoy pienso y digo, poco mal estuve para la mierda que tenía ahí. Y bueno, pues el lipedema no supe que lo tuve hasta los 24 años, porque, bueno, me dolía siempre mucho el cuerpo, pues eso, comentarios de pues adelgaza, a pesar de, pues eso, de no comer o de comer y vomitar, no conseguía adelgazar, comentarios de pues algo estarás haciendo mal, vas a médicos y te dicen pues estás gorda, si te duelen las piernas es tu problema, adelgaza. Todos estos mensajes, hasta que ya a los 24 fui a la clínica de Navarra y allá me dijeron que tenía lipedema. Entonces, bueno, ahí fue previamente, como me habían diagnosticado de ovario poliquístico, como que me dijeron, no, bueno, es que tú no puedes adelgazar porque tienes resistencia a la insulina. Bueno, pues ese diagnóstico, falso diagnóstico entre comillas, me sirvió como para yo superar el tema del trastorno de la comida y volver a tener como una relación sana con ella, que eso lo superé sola y sí que es verdad que a día de hoy digo que no sé cómo lo hice. Y sí que cuando lo he pasado mal digo, mira, si yo superé un TCA sola con 18, ya lo demás lo puedo superar. Y el tema de la ansiedad lo hablé poco, bueno, hace relativamente poco con mi psicóloga, porque yo siempre pensé que la ansiedad me vino también con la adolescencia, pero bueno, recordando un poco también momentos de la infancia, creo que ya en la infancia tenía ansiedad y no lo sabía. Porque, yo qué sé, por ejemplo, tenía como muchas supersticiones de, es que como pise este peldaño con la derecha va a pasar algo malo. O yo que sé, decía, ¿y si he hecho algo malo y no me acuerdo? O sea, como eran todo pensamientos así intrusivos que yo pensé que no eran ansiedad, pero hace poco que lo hablé en terapia, pues sí que me dijo que eso son como conductas un poco neuróticas que vienen de una angustia que los niños interceptan cosas en el alrededor y no saben interpretarlas, pero eso es una angustia y eso era ansiedad. Pero que ahora estoy bien. La adolescencia suele ser una etapa intensa. Entonces, ¿cómo recuerdas sus años entre los 14 y los 16 años? Pues, bueno, son dos las respuestas. Por un lado, fatal, pero por otro, lo bueno, entre comillas, de la ansiedad es que te borra muchas cosas de la memoria. O sea, la etapa en la que más ansiedad he tenido, pero muy heavy, no tengo muchos recuerdos de ella. Entonces tengo como una sensación de... porque tengo como... me vienen flashes de lo mal que yo lo pasaba, pero no tengo muchos recuerdos de lo mal que lo pasé. Joder, yo pienso que era la única, porque yo también, a ver, sigo teniendo 17 años, pero también entre los 12, 14 por ahí, también lo pasé muy mal, entonces... es como que recuerdo, pero no recuerdo. Y creo que es, no sé, por pasarlo mal, creo que el cerebro es como que no quiere que tú recuerdes esos tiempos, ese recuerdo. Entonces, solamente a veces son como en plan, sé lo que ha pasado, pero sigo sin entender muy bien cómo lo pasé o cómo lo superé. Entonces, sí pensaba que era la única. No. O sea, es un mecanismo de defensa y muchas de las cosas también las recuerdo porque las tengo escritas. Uh-huh. Pero si no, no. Pero sí. Sí, en sí es muy heavy. Y yo he hablado con mucha gente de mi edad, claro, que sabe que tiene ansiedad y lo trata y sí, y pues años enteros que no recuerdas, sí.
Sí, o sea, yo de la ESO tengo poco recuerdo y de bachiller los que tengo, o sea, pero tengo esos recuerdos porque son traumas. O sea, no porque los quiera recordar. La ansiedad no siempre se reconoce al principio. Entonces, ¿cuándo así la sintiste por primera vez? Bueno, eso, justo como he dicho, o sea, yo siempre había pensado que la ansiedad me vino en la adolescencia, pero bueno, ahora sé que vino en la infancia, pero bueno, en la adolescencia, sabes que al final hay que distinguir como cuando tú tienes un momento de ansiedad, o mejor dicho, como una crisis de ansiedad, que es por ejemplo cuando te falta el aire y esto, o cuando tienes ansiedad crónica, que es cuando llevas como mucho tiempo ya en niveles muy heavy de ansiedad, que tu cuerpo los ha normalizado, pero no es así. Entonces sí que en cada persona, o sea, cada persona tiene síntomas diferentes. Ahora últimamente, por ejemplo, me da por tener taquicardia y por estar como un poco que, bueno, que luego hablaré de eso, ¿no? Pero un poco como con la desrealización. En la adolescencia, como tenía el tema del TCA, sí que, o sea, mi ansiedad la canalizaba a través de la comida. Entonces era un constante pensamiento de lo que como, o sea, me sabía las calorías de todo de memoria. Tenía un cuaderno apuntando todo lo que comía, cuando iba al gimnasio, las calorías que quemaba, o sea, todo, y todo era un continuo pensamiento de, pues eso, lo que entra, lo que sale, cuánto quemo, si adelgazo o no. Entonces, mi ansiedad la canalizaba a través de eso. Luego sí que es verdad que dormía mucho, pero porque también la ansiedad está muy relacionada pues con, bueno, con, no sé, tendencias así depresivas. No digo que tuviera depresión porque no lo sé. Pero sí, pues estás también más triste. Luego me comía las uñas muchísimo. El tema del tic en el ojo. Muchos dolores musculares. Sí, así. Y luego ya, cuando a todo esto yo no sabía que tuviera ansiedad. Y ya cuando estaba en último año de carrera, o sea, con 23 años, a la vuelta de unas vacaciones, bueno, eso, a todo esto en contexto. Pues estás en casa, pues en plena adolescencia, pues que la situación con tus padres no es la ideal. Obviamente yo estaba súper acomplejada, con mucha ansiedad que no sabía. El TCA lo acababa de superar, pero bueno, estaba ahí. El lipedema que no sabía. O sea, como una mochila de cosas que yo, de las que no era consciente. Y pues de repente estaba en casa un día y dejé de sentir que la realidad era real. O sea, es como muy difícil de explicarlo porque es como que estás flipando, pero bueno, es como cuando tú sueñas y tú en el sueño eres consciente de que estás soñando. Pues en la realidad es un poco como al revés. O sea, tú estás en la realidad y tú sabes que la realidad es real, ¿no? O sea, que tú estás en la realidad. Sí. Bueno, pues a mí me pasó que dejé de sentir esa sensación de sé que estoy en la realidad. O sea, era como que sientes que estás en un sueño, pero no. Ajá. O sea, eso puede ser relacionado con lo que he dicho antes, que tú es como que haces con muchas historias, entonces puede ser que al hacer muchas no sientes cuál es la realidad y cuál es lo que tú piensas si quieres que sea la realidad. No sé si me explico. Sí, pero no. La sensación es diferente. Ah, vale. Sí. Es como si fueses un espectador. O sea, porque es como si vieses la realidad desde fuera y dijeras, todo esto que veo me suena, te veo a ti, reconozco tu cara, pero a nivel emocional como que no conecto. Y por ejemplo, pues veía nombres de mis amigos en WhatsApp y decía, vale, yo sé quién es esta persona, pero como ese vínculo emocional que te sale al ver el nombre de alguien de, yo qué sé, Azara, pues sí, ya sé quién es, pero como la parte emocional estaba apagada, entonces mi mente como que me decía, sí, tú conoces a esta chica, pero emocionalmente no era capaz de sentirlo y eso, era como que sentía que la realidad no era del todo real. Y bueno, claro, o sea, yo pensé que me había dado un brote psicótico y de hecho me miraba al espejo y no me reconocía. Y bueno, me acuerdo que me puse a llorar, no sabía con quién hablar, me daba miedo hablar con mis padres y entonces pues
ya hablé con una de mis tías que es enfermera, y también con la madre de una de mis mejores amigas, que es médico. Pero bueno, o sea, me acuerdo ir a casa de esta última, o sea, mareada, porque no reconocía casi nada de la calle, y me dijo, pues tú tienes desrealización, no te preocupes, que bueno, me dijo, vete al médico. Entonces fui al médico de cabecera, y bueno, es que la verdad que no he tenido, yo siempre soy pro pública, pero la verdad que la pública para los temas que yo he necesitado no es que haya estado mucho. Y mi médico, que es tonta, pues me dijo, oye, pues te tendrás que mirar eso. Y yo ya, bueno, pues es que por eso vengo aquí. Y me dijo, vale, pues ya te daré cita con el psiquiatra en 2 semanas. Y yo, a ver, es que en 2 semanas me he dado tiempo a muchas cosas. Y nada, ya el psiquiatra pues me dijo, no tienes nada así grave, estás en el último nivel de la ansiedad, que solo faltó que me diera la palmadita en la espalda. Y me dijo, pero es mental, no te preocupes. Y yo, bueno, no me preocupe, no estoy muy bien en esta realidad. Y me dijo, pues toma el lorazepam, que es un relajante muscular, y ya está. Y bueno, y ahí es cuando esta madre y mi tía me dijeron, no, vete a terapia, y esta madre pues me dio el contacto de mi actual psicóloga, que maravillosa. O sea, todo lo mal que me ha ido en el amor, pues con ella me ha ido fenomenal. Así que maravillosa. Muchas personas no saben qué es el lipedema o qué implica un TCA, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué son y pues cómo lo viviste? A ver, o sea, el TCA es un trastorno de conducta referido a la alimentación. Lo que pasa que, o sea, creo que ahora ya hay como mucha más consciencia, pero al final, cuando tú tienes un trastorno relacionado con la comida, el problema no es ese trastorno. O sea, ese trastorno es un síntoma que indica que esa persona tiene algo que gestionar y que está utilizando la comida como vía de escape, igual que hay gente que utiliza las drogas o el deporte, porque hay gente, eso, ¿no?, vigoréxica, que le da por machacarse en el gimnasio y luego piensa que está súper delgado y está como un croissant. Y entonces, bueno, pues el trastorno de la alimentación es eso, que independientemente de tu condición física, porque pensamos, no, anorexia y bulimia, pues si una persona no está delgada no puede tener un trastorno de la alimentación. No, porque el trastorno es la relación que tú tienes con esa comida y qué es lo que tú haces. Y tú puedes o no comer, o comer y vomitar, y el cuerpo en cada persona es diferente y reacciona de forma diferente. Obviamente ya cuando tienes de peso demasiado bajo, pues tienes anorexia, ¿no? O sea, que puedes tener eso, pero que todos los cuerpos, todas las personas pueden tener un trastorno de la alimentación y que no siempre es visible. Es simplemente que la conducta que tú tienes con la comida es tóxica, y que esa conducta tiene detrás muchos problemas que tú estás intentando tapar. Eso por la parte de la comida. Bueno, y luego aparte está el tema de la dismorfia, que es el hecho de tú mirarte al espejo. Esto, por ejemplo, sí que me pasaba a mí. Yo me miraba al espejo y me veía gorda, pero luego veía una foto y no me lo veía tanto. Entonces, como que ahí también, o sea, ya he aprendido, pues eso. O sea, porque a pesar de que yo haya superado el TCA, pues siempre tienes resquicios. Entonces, pues yo que sé, si un día estoy más triste o lo que sea y me veo más fea, pues digo, bueno, pues ahí no me miro al espejo y no pasa nada y ya está. Y el tema del lipedema, bueno, es que me hace mucha gracia porque es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres. 1 de cada 10. Creo que el porcentaje de celíacos, ¿sabéis lo que es la celiaquía? Afecta como a un 1% o un 3% de la población mundial, y el lipedema afecta a 1 de cada 10 mujeres. Y es una enfermedad que no se investiga y que no cubre absolutamente nada la seguridad social. Entonces es una enfermedad autoinmune que sobre todo afecta a las mujeres, porque somos las que normalmente acumulamos grasa en las extremidades, pues piernas, brazos, tal. Y lo que pasa es que el cuerpo no reconoce esa grasa que hay localizada. Hay como cada uno tiene X células de grasa, y algunas de esas células grasas el cuerpo no las reconoce y como que se juntan de forma mala. Y entonces, como el cuerpo no reconoce esas células grasas, por mucho que tú
dejes de comer o tu cuerpo necesite energía y vaya a por la grasa, ¿no?, almacenada, tu cuerpo nunca va a ir a por esas células porque no las reconoce como tal. Y entonces, claro, esa conglomeración o esa agrupación mala lo que hace es como que estorbe, ¿no?, el buen funcionamiento del cuerpo, y por eso uno de los mayores síntomas es el dolor. Aparte de la vista, que depende de en qué grado, pues es como más voluminoso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me le diagnosticaron estaba en la etapa 1, pero yo no me podía sentar. O sea, yo que trabajaba de camarera, al terminar mi turno, no me podía sentar en sillas, no me entraban las zapatillas. Tenía la piel, yo soy blanca nuclear, tenía la piel rosa, me pellizcabas el muslo y lloraba. Y me dolía muchísimo y todo el rato me decían, no, pues te adelgaza, no, pues estás gorda, no sé qué. Y resulta que es una enfermedad autoinmune. Y nada, pues yo de vuelta a eso, cuando me lo diagnosticaron, pues tuve la suerte de poder contar con el apoyo de mis padres y me operé y para mí ha sido volver a nacer. O sea, de hecho me operé en cuestión de 4 meses del tobillo, que lo tenía muy mal, y de las piernas, y fue como un antes y un después de mi vida. La terapia es un tema cada vez más presente. ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? ¿Crees que todo el mundo debe de ir en algún momento de su vida? Pues a ver, cuando me dio la ansiedad esta heavy, sí que fui 6 meses, luego me fui a estudiar a Pamplona y lo dejé, y volví en 2021, y llevo desde entonces, he seguido con ella, y estoy súper contenta. O sea, considero que soy otra persona, y es que es lo mejor que he hecho en la vida. Como siempre, porque puedo pagármelo, porque en la pública es muy difícil que puedas ir que tengas un terapeuta, y aunque lo tengas, pues te dan cita cada mucho tiempo. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Si tú puedes tener una buena salud, sí tienes dinero para pagártelo. Sí que considero que todo el mundo debería ir a terapia, al menos en algún momento de tu vida. Pero creo que está la gente que necesita ir a terapia y no va, o porque no quiere o porque no puede. La gente que va y se da cuenta de que tiene mucha vida que gestionar, como yo, y se queda. Y la gente que prueba y, va como por un caso concreto y luego ya no quiere profundizar más y se va. Y la gente que no va. Entonces, pero sí, creo que todo el mundo en algún momento debería de ir para saber si tiene algo que gestionar. Pero para eso tú tienes que querer abrir muchos cajones de mierda que son duros, saber que habrás metido tú la pata y tener que pedir perdón y hacer introspección y ver que no has sido tan buena persona como tú creías, que tampoco es cuestión de echarse la culpa. Pero hacerte responsable, y creo que es muy valiente hacerte responsable, y creo que mucha gente pues prefiere vivir en la ignorancia. Claro. También nos has hablado de la desrealización y la despersonalización. ¿Cómo se vive esa experiencia? Pues eso, muy, muy mal, sobre todo porque es muy difícil explicarla, que antes lo he intentado, ¿no? Pero lo bueno que yo tengo es que, como siempre he escrito mucho, como en ese momento, yo estaba tan mal que no podía hablar, porque flipaba. Entonces lo que yo hice fue escribir cómo me sentía, y se lo mandé a mi tía y a esta madre de mi amiga. Y gracias a eso, me pudieron dar el diagnóstico. Pero sí que, creo que en general no estamos nada como instruidos, ni nos enseñan a detectar este tipo de cosas. Y para una persona, una adolescente, o una joven de 23 años que vive esto, pues es que es muy jodido, porque encima no tienes a quién acudir. Yo pensaba que me estaba dando un brote psicótico, que luego yo publiqué un texto en mi cuenta de la desrealización, y mucha gente me dijo, joe, no sabía lo que tenía hasta que he leído esto. Y eso, la despersonalización es básicamente lo mismo, solo que no te reconoces a ti misma en el espejo.
Queremos terminar reflexionando sobre el papel de la mujer en la cultura. ¿Cómo crees que habría sido tu vida si hubieras sido chico? Pues mucho más fácil, porque toda la o sea, que los hombres también tienen mucha presión estética y demás, pero sí, o sea, toda esa parte de tener que adelgazar y cumplir con ciertos cánones de belleza, pues no tendría que haber lidiado con ellos, porque sí es verdad que para hombres y mujeres pues todavía la vara es diferente. Sobre todo eso. Sí. Bueno, probablemente, claro, o sea, el machismo y el patriarcado sí que a las mujeres, a pesar de llamarnos débiles, como que sí al menos nos ha otorgado esa posibilidad de abrirnos emocionalmente, y creo que eso sí que me ha facilitado pues continuar con la escritura, y si hubiera sido hombre quizás no la hubiera desarrollado, porque los hombres tienen como eso, ¿no? De no puedes expresar cómo te sientes porque entonces no eres tan macho y eres débil y tal. Y creo que para las mujeres eso es más fácil, y por eso también creo que más mujeres van a terapia. Y relacionado con todo esto, ¿crees que siendo hombre habrías tenido las mismas exigencias personales y laborales? Creo que personales sí, porque al final yo también he sido como muy autoexigente. Y laborales, creo que, bueno, como yo he dicho, ¿no? Creo que parto de una posición privilegiada, entonces creo que, bueno, ha habido momentos que he vivido pues de machismo y demás, que si hubiera sido hombre pues no los habría vivido. Sí. Tampoco, no recuerdo así ninguna pregunta así machista que me hayan hecho en lo que son las entrevistas, pero sí he visto algunas actitudes, sobre todo por parte de mujeres, tengo que decir a mi pesar, que si hubiera sido hombre pues no las habría tenido. La tecnología también está cambiando la cultura. Entonces, ¿qué opinas de la inteligencia artificial aplicada al arte y la escritura? ¿Crees que la IA podría llegar a sustituir a los escritores? A ver, creo que como todo, igual que las redes, como que no podemos echar la culpa a la herramienta. O sea, porque al final es tú cómo decides utilizar algo. Creo que la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas, y facilita mucho las cosas, pues yo qué sé, repasar, yo odio repasar las cosas, pues meto un texto y que me repase y me dé los errores, ¿no? O tema de bibliografía, o pedirle que te busque fuentes, eso sí. No estoy a favor de hacer los trabajos que te los haga Chati, ¿sabes? Y lo de sustituir a los escritores, pues, o sea, sí, creo que no. Creo que la IA obviamente puede hacer trabajos maravillosos, pero creo que hay una parte de lo que es cada uno que, pues eso, que la diferencia entre un trabajo que lo haga Chati o que lo haga yo, a pesar de que igual tú no lo puedas ver, yo sé que en mi trabajo va a haber algo de mi esencia que en la otra parte, si lo hiciera la inteligencia artificial, no lo tendría. Es que yo creo que para escribir se necesita como personalidad o algo así, entonces así transmites lo que quieres escribir. Entonces, no sé si me explico. Sí. Por ejemplo, tú le puedes pedir a ChatGPT que te escriba un libro, pero no es lo mismo que te lo escriba él que tú. Entonces tiene ese toque. Y creo que yo la verdad diría que no lo vas a sustituir, por ejemplo. Hay poemas y tal que la gente escribe que de verdad sale del corazón, sale de sus propias palabras y no de una IA, ¿sabes? Sí, entonces... sí. Sí, es que por ejemplo con el tema de escribir poesía creo que se ve mucho mejor porque es como, o sea, realmente el buen poeta escoge esa palabra concreta porque quiere darle un significado como mucho más profundo del que tiene literalmente. Entonces, sí, tú puedes hacer como que un texto tenga emoción, pero realmente no la puedes falsificar. Y luego también,
Bueno, está demostrado que, o sea, que escribir a mano, que lo que viene siendo hacer pues los borradores, los esquemas, o sea, como el trabajo previo que hay a un trabajo, aunque luego lo que todos vean sea el trabajo final, o sea, todo ese sacrificio previo es como vital para el desarrollo cognitivo. Ya. O sea, por ejemplo, eso, mi libro, pues sí, lo escribí en 3 meses, pero estuve 1 año y medio dándole vueltas y gracias a todo ese proceso yo hice el mío. Claro. Entonces, si dejamos como de sacrificarnos y además que el arte y la cultura, o sea, es todo calidad humana. O sea, si dejas de esforzarte en eso, pierdes la parte más humana de ti. Y ya también ese trabajo pierde un valor. Entonces, es que también dejarlo todo que lo haga la IA, tú también vas a decirte, o entre comillas, te ves como más tonto. Porque No, es que te vuelves tonto. es que no piensas lo suficientemente para hacerlo. Entonces tú lo que haces es pedirle a la IA que te haga, no sé, un trabajo, por ejemplo, y tú igual ni siquiera te has enterado de qué va ese trabajo. Y es como, este trabajo te lo he mandado para que tú pienses, para que tú tal. Por ejemplo, en la filosofía. Yo lo admito, a veces lo hago con ChatGPT. Pero hay cosas que me gustaría hacerlas yo misma porque reflexiono mucho mejor que la IA. Claro, sí, sí. Yo creo que al final, si un libro lo hace la IA... A ver, yo cuando leo, por lo menos intento sentir lo que está pasando. O sea, es cuando yo veo a la gente leer que reacciona así con ese tipo, vale, te lo están transmitiendo y la IA no creo que sea capaz de hacer, o sea, es lo que has dicho, lo puede intentar, pero no vas a sentir lo mismo que cuando un libro lo ha escrito una persona normal. Sí. Ah, y de lo que iba a decir antes, que me acabo de acordar, es que creo que algunas asignaturas sí tendrían que ser obligatorias. Por ejemplo, tema de salud mental, bueno, y hacer una declaración de la renta, que ya os tocará. Ya. Y filosofía y demás, como que sean troncales. Y también algunos temas de derecho que sean obligatorios, pero tanto en el colegio como para la universidad. Bueno, y sexología, porque entiendo que ahora dais más, pero bueno, Sí, que no. también el nivel Sí, pero sí dan. está bajo. Y la obra de filosofía no le doy tanta importancia. Pues yo creo que En sí. ciencias, por ejemplo, no. Siendo de ciencias no le doy tanta importancia. Si es de letras, igual sí te puede interesar, pero si no de ciencias, no. Igual me puedes, no sé yo, dar esa opción de dar clases de filosofía así para hacerme una idea de qué es, pero no le doy tanta importancia. No sé. O sea, En mi opinión, Ya. eso. O sea, yo digo lo de filosofía porque creo que es como una asignatura que te enseña a pensar. A raíz de cómo Ya, por los eso, demás piensan. En O te plan, explota al la cabeza. principio- en plan, no sé yo, en plan, cada mes que tengo una clase de Ya. filosofía, así, pero no sé, hablarte de lo que pensó uno y tal, y tienes que aprender todo eso de ciencias, no lo veo mucho sentido. Lo del decreto de la renta, sí, que me hagan clases de eso. Por favor. En plan, después de salir de bachiller a la universidad, eso, ¿cómo hago eso? En plan, no sé. Yo salí de Derecho y no sé hacer a día de hoy la declaración de la En plan, que renta. nos haga un mapa mental así, para saber qué hay que hacer. Por ejemplo, en bachiller, has dicho sobre la salud mental y así, te dan a elegir entre tecnología y... Bachiller, sí. ¿Cómo? Psicología. Ah, mira. Entonces, al que le interese más bien puede... Pero yo creo que sí, deberían de darla. O mínimo hacer talleres, porque eso la gente ya... Pero hacer buenos talleres. Sí. Porque, en plan, sí quiero hacer Talleres, talleres, no pero charlas. hacer buenos talleres. En plan, que no, porque casi siempre que nos lo hacen son las mismas preguntas, las mismas tal. En plan, profundicen en la mente humana. Queremos saber más. Ya. Una pregunta, ya que habéis vuelto al tema de los estudios y así, ¿hubo alguna asignatura que se te diera mal? Ay, sí. Física, química, mate. Era negada, pero negada absoluta. A los Me pasé números. fatal. Fatal, sí. ¿Pero tú hiciste ciencias o hiciste letras? Yo hice ciencias porque quería estudiar medicina. Joder. O sea, sí, bueno. Muy mala experiencia. Porque, sí, muy mal. Te lo juro, siendo en primer bachiller ya... No, muy mal. Bachiller va a acabar con nuestra existir. Sí, recuerdo que se me caía el pelo del estrés y no dormía. Normal. A mí me salen granos en la cara porque me estreso. Entonces mi cara lo paga. Sí, lo somatiza. Qué miedo.
Vale. Mientras preparamos la entrevista nos surgieron varios dilemas. Entonces, ¿qué te parece que personajes públicos como Rey Emérito publiquen memorias? ¿Crees que hoy cualquiera puede ser escritor? A ver, escritor sí, buen escritor no. No. Porque creo que ahí hay una parte de profesión y de talento. Yo, por ejemplo, en mi cuenta tengo intento de escritora porque a mí misma llamarme escritora como que me parece muy, no sé, que voy de sobrada. Uh-huh. Y lo del Rey Emérito, bueno, sin comentarios, otro más. Pero sobre todo me hace gracia porque, o sea, todo el mundo sabemos que él no lo ha escrito. Ya. Entonces, bueno, que sí, o sea, que evidentemente hay un contrato de por medio, todos están de acuerdo y tal, pero bueno, o sea, realmente estaría bien saber quién lo ha escrito, ¿no? O sea, quién se ha sentado a escucharle y a escribir las memorias. Luego, pues el libre mercado, pues igual que las influencers, te quiero decir. Ya. Pues cuántas... Bueno, y en la editorial mismo me dijeron, o sea, hay libros que son malos y se venden mucho por X motivo y libros que son buenos y no. Ya. Es que, o sea, con que sea influencer, que tengas muchos seguidores, que digas, publique tal libro, mucha gente lo va a comprar por el simple hecho porque es tuyo. Y hay gente que escribe muy bien y no hacen caso. Sí. También hoy en día el que sube un video a TikTok y es TikToker, el que escribe quiere ser escritor, pero otra cosa es ser bueno. Eso es. Yo creo que la escritura perdió un gran valor esos últimos años. No sé, mi opinión. Sí, yo también lo creo. Y también creo que es porque ya no se leen los clásicos. También. Y por ejemplo, por la poesía, que no quiero decir aquí nombres de influencers, pero hay una es tú, punto, yo, punto, nosotros. Que me digas que eso es poesía, pues perdona, pero no. Es que la poesía es súper bonita. Yo ahora tengo en plan que ya puedo leerlo en árabe y en español. Es que me parece una locura eso. Joder, es súper chula la poesía. Me gustaría empezar a escribir, pero no sé escribir poesía. Pero es bonito, me gusta. Yo quiero hacer un curso, otro, de poesía. Porque me gustaría de verdad aprender poesía. Bueno, tengo un libro que me regalaron los del Cervantes. Lo voy a traer porque lo tengo en Madrid. Es así, de poemas. Joder. Alucinas. Oh, man. Hay un libro Creo que se llama Poesía soy yo. Hay uno que se vende en la casa del libro que lo tengo ahí guardado, que son poemas de verdad, que son poemas que lo han escrito como soldados del ejército a sus amadas y tal, no sé qué, y es súper bonito. Yo entré así un PDF para leerlo y es súper, súper bonito. No me acuerdo del nombre del libro, pero se vende en la casa del libro. Está súper guay. Me encanta. Continuando, ¿cómo se puede fomentar la lectura en los jóvenes? Volviendo un poco a lo de los clásicos, pues sí que creo que son importantes, pero evidentemente a una persona, por ejemplo, Albert, que no le gusta leer, pues que le des el árbol de la ciencia, pues no va a hacer gran cosa. Entonces creo que habría que empezar como con libros más fáciles de leer. Tampoco quiero publicitar el mío, ¿no? Pero sí, pues el mío que tiene, por ejemplo, capítulos más cortos o lenguaje más coloquial, pues igual libros más modernos que sean más fáciles para la gente que no sabe y luego pues poco a poco irá más, o sea, porque creo que es un hábito. Vale. ¿Y obligar a leer sirve de algo? A ver, te diría que sí. O sea, creo que la lectura es como el deporte. Hay gente que nace y sin que nadie le diga, pues le da por hacer mucho deporte y eso, pues esa suerte que tiene. Y lo mismo pasa con la lectura. Pero yo creo que obligar sí que sirve de algo porque, o sea, a mí de pequeña, o sea, sí, igual con 2 o 3 años a mí me tiraron a la piscina y a la nada. Y no sé si no me hubieran incitado a hacer deporte, sí me hubiera dado por hacer deporte, que luego lo he disfrutado mucho y lo he hecho en la medida que he podido. Y lo mismo con la lectura, o sea, si mi madre me sentaba en esa silla para leer y venga y lee y así mejoraba pues también la escritura y la lectura. Entonces creo que en mi caso sí que se me ha obligado un poco y gracias a esa constancia por parte de mis padres luego me han gustado tanto el deporte como la lectura. Hay gente que lee o hace deporte porque le encanta y otros que si no se les dice oye, lee, pues no lo hacen. Entonces creo que son dos cosas que son súper productivas o súper enriquecedoras pero que como requieren esfuerzo pues cuesta. Entonces a la gente que igual le cuesta más, como a mí que soy perezosa, pues
O sea, creo que un poco obligar está bien. Cuando ya se convierte como en un adoctrinamiento, igual que en ocasiones pasa como el euskera, pues creo que es contraproducente. Porque hay gente que le coge manía. Claro. Yo pienso igual, porque está bien que te inciten, pero ya luego cuando es obligatorio ya se pierde toda la gana. También el precio de los libros es un tema muy importante, porque se sabe que últimamente no están muy baratos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre el alto coste de los libros y el uso de descargas ilegales? Pues sí, está muy caro. Los libros están muy caros, pero como está igual de caro, todo. El problema es que los sueldos no suben acorde a la calidad, o sea, a lo que cuesta la vida. Entonces, pues sí, tienes que recortar en algo, evidentemente va a ser en algo que no sea necesario. No estoy evidentemente a favor de las descargas ilegales, pero ¿quién no se ha descargado una peli o un libro ilegal? Te quiero decir. No sé por qué parte se podía recortar, desde luego, por lo que se lleva la editorial y el autor no, porque es súper poco. Entonces, el 60% restante no sé exactamente a quién se lo lleva, pero habría que recortar. ¿Y cómo crees que se podría regular esta situación? Pues a ver, dos cosas que no van a pasar, que es subir los sueldos, que no va a pasar, al menos en España, y otro también, que es muy difícil que pase, favorecer lo público para que sean las bibliotecas las que compren cada vez más ejemplares y así la gente pueda alquilar los libros. Que a mí, pues obviamente me gusta tener mi libro no comprado porque está como muy guay ir a la tienda y comprártelo y tal, pero es verdad que si no puedes porque está muy caro, pues que haya como mucha más esa maniobra y que sea mucho más accesible para la gente poder alquilar los libros. Bien. Para terminar, vamos a hacer un pequeño juego. Respuestas rápidas con una sola palabra. Vale. ¿Estás preparada? Sí. Un objeto que te describa tu personalidad. Este boli. Porque es el único boli con el que escribo. Porque es de tinta líquida y me encanta cómo hace mi letra. Y como yo me defino también con mi letra, pues este boli. Pilot. Como aquí si fuese publicidad, que no me pagan nada, pero... Pilot pencil. Un personaje de ficción con el que te identifiques. Me han dicho que me parezco a Valeria, pero no me identifico con ella. Me gusta mucho de una serie americana que se llama Suits, que va como de abogados y tal, que está en Netflix. También aquí parece que estoy promocionando. Y una secretaria se llama Donna, que es la puta ama, encima es pelirroja, y es que es una crack. Y digo, yo soy lo que te llega de AliExpress. Ella es la que pides y es la que te llega, pero me siento muy identificada con ella, sí. Lo que te pide versus los que Eso llegan. es. Qué guay. Una rareza tuya. Pues iba a decir que mi plato favorito son las lentejas, pero no. Por lo que más me ha llamado friki es porque, ¿sabéis cuando dejas el paquete de galletas abierto y las primeras se quedan blandas? Uh-huh. Pues esas son las que más me gustan. Sí. Es que, tío, sí. Es que, a ver... ¿Lo dices en serio? Lo digo totalmente en serio. No puede y ser. prefiero el pan de molde, la tapa. ¿Qué? Tío. Tío, es que esto es un 2 contra 2, ¿no? Es imposible. Esto no puede Tiene ser. su gusto, ¿sabes? Hay No. su... Es que ahora siento No. como que el mundo va al revés. Porque es como que lo que la gente rechaza es como lo que vosotras dos queréis. Os apropiáis de ello. No. Bueno, el mundo va al revés ¡Hala! porque a ti te acaba de salir un pelo. Poco se habla, ¿eh? Animal favorito. A ver, es que tengo a mi gato, que es mi hijo, pero diría que el guepardo, porque es el que más corre. Y también No es será el tuyo buenísimo. también, ¿no? Es que tengo una gata. Es por eso, es que esto es conectando. Ya decía yo. Autor o autora que nunca falla. Almudena Grandes, ¿Por qué? porque escribe increíble. Quiero ser de mayor como ella. ¿Libro favorito?
Bueno, antes ya lo he dicho, el de la huésped, pero por cómo está escrito. Pero de mayor, 1000 soles espléndidos, de Khaled Hosseini, que es un escritor afgano. Me parece increíble. Muy duro, pero increíble. Te va a gustar a ti. Ya te lo traeré, sí. Una palabra que te defina. Pues diría que comprensiva. Y por último, ¿el cómic es lectura, sí o no? Sí. Uy. A ver, en mi opinión... Justificar la lectura, respuesta. sí, pero me gustaría mejor... Por ejemplo, el cómic me gusta mejor ver el anime, ¿sabes? Porque hay más detalles. Por ejemplo, en peleas y eso, tú ves mejor lo que es... ¿cómo se dice? La animación. Entonces en un cómic no sientes ese tal, pero bueno. Sí. Yo no sé de anime, entonces no te puedo decir. Yo leía Rompetechos, cosa que no sabéis lo que es. No. Pues eso, bueno, pues... Sí, para mí sí es lectura. Bueno, Anne, pues muchas gracias por compartir con nosotros este recorrido tan personal y tan potente. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Pues en mi cuenta. Pues sí. Y aquí en Vitoria, que me escribís o venís al centro cívico y me visitáis. ¿Tienes algún Cuando proyecto queráis. próximo que quieras así ponernos, compartirnos, estreno? No tengo. Me gustaría decir que tengo ahí un segundo libro pendiente, pero no. No. Y para cerrar, ¿qué mensaje lanzarías a todos esos chicos y chicas que quieren dedicarse al arte pero sienten miedo, inseguridad o duda? Que lo hagan y sobre todo que lo hagan sin pensar en los seguidores y en si va a gustar. Porque, o sea, yo lo hice, mi cuenta la hice porque siempre me ha gustado el tema de la foto y el texto y supongo que si he ganado seguidores porque nunca he pagado por publicidad es porque mi estilo gusta. A pesar de que ahora ya he perdido porque eso del tema del Reels y tal estoy muy fuera y me siento muy vieja con eso. Pero, o sea, sí, creo que cuando tú eres fiel a tu estilo nunca... O sea, siempre vas a acertar. Otra cosa es que tengas el éxito que para los demás es éxito, pero bueno. Como dice Robin Iniesta, que justo acaba de fallecer de Extremoduro, la mayoría de gente es idiota, entonces a veces lo que gusta a mucha gente no implica que sea bueno. Y yo creo que al final lo que es bueno, aunque sea dentro de muchos años, va a tener el reconocimiento que se merece. Desde Zureago y las chicas de Zunubes nos despedimos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Anne, por compartir esta tarde tan bonita con nosotros. Qué bonito, muchas gracias por decirme que puedo ser tu profesora. Ay, no, Dios mío. Se te coge cariño, Anne. Oh, qué bonito. I don't want to die or fade away. I just want to be someone. I just want to be someone.